Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a los televidentes. Es importante para nosotros hacer mención que el presidente ha vetado el decreto 648. ¿Cuál es este decreto 648? Es el que pasamos reunido la semana pasada durante 5 días y medio con los señores diputados, una comisión especial en la cual, a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional, ordenaba que tanto el órgano ejecutivo como el legislativo nos pusiéramos de acuerdo para llegar a erigir un documento o un instrumento que se convirtiera en ley y que nos permitiera realmente proteger el derecho de la vida y el derecho de la salud, y también generar una ley de emergencias, un decreto de estado de emergencia, y a la vez generar lo que era una ley de reapertura económica. Sin embargo, después de 5 largos días que más de alguno de ustedes nos dio seguimiento, se pudieron dar cuenta que muchas cosas las mandábamos al congelador, pero llegado el momento del análisis y de lograr ponernos de acuerdo, no se llegó a ningún acuerdo. Simple y sencillamente los señores diputados tomaron la decisión de llevar a pleno lo que ellos decidieron llevar y aprobaron lo que ellos decidieron. ¿Qué quiero decir con esto? Se condicionaron todas las situaciones no a una postura científica de la cual pasó desarrollando el ministro de Salud, el doctor Francis Alaví, quien determinó cuál era la necesidad de un requerimiento de 15 días de una cuarentena restrictiva que pretendía que dentro de ese plazo lográsemos bajar la curva. Esto no se dio y simple y sencillamente los señores diputados establecieron fechas distintivas. Esto generó varias violaciones dentro del decreto que aprobaron de varios derechos. Entre ellos hay una violación al principio de separación de poderes, violación al principio de colaboración interorgánica, derecho de igualdad de los trabajadores, derecho a la salud de la población, y tampoco se tomó en cuenta la resolución 1-2020 de la pandemia y derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los puntos específicos que fueron violentados por dicho decreto legislativo, el cual, al haberse llevado a sanción del presidente, el presidente lo veta y será presentado el día lunes para que quede vetado y será presentado a la Asamblea Legislativa, es decir, no pasará a ser ley por dichas violaciones que acabo de mencionar, que son eminentemente constitucionales. ¿Qué significa esto? Que el decreto en sí no nace a la vida. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Nosotros nos mantenemos ahorita con decretos ejecutivos. El decreto ejecutivo número 29, que desarrolla la cuarentena y que le establece a usted, señor empresario, señor personas particulares, cómo está autorizado a salir según su DUI, según su último dígito del DUI. Se queda siempre cancelado el transporte público y aparte de eso, pues se entiende que las empresas que no están determinadas dentro de dicho decreto no están autorizadas para abrir. No se arriesgue, realmente no se permita llegar a una situación en la que pueda ser sancionado por el Ministerio de Trabajo, pero más que por eso, no ponga en riesgo la salud de la población, la salud de sus empleados y de la población en general. ¿Por qué digo esto? Nosotros dentro de la emergencia de COVID-19 nos encontramos con 2 emergencias nuevas, y que son las depresiones tropicales, una denominada Amanda y la que estamos viviendo ahorita, que es Cristóbal. Como nos damos cuenta y de todos es sabido, Amanda trajo muchos desastres naturales, tuvimos desbordamientos de ríos, tuvimos cárcavas, hemos tenido pérdidas innumerables, gente que perdió sus casas por completo, todos sus bienes materiales, hemos tenido varios muertos. Es una situación complicada. ¿Qué genera esto? Nos obligó en una emergencia de buscar solidaridad y apoyo entre nosotros a que nos unamos. Y eso hace que se pierda el distanciamiento social. ¿Qué significa esto? Que los casos de COVID-19 van a aumentar. Esto se va a desarrollar en esta quincena, lo cual ya a este momento estamos en los 2.950 casos confirmados como positivos. Significa que entonces, si esto se nos desborda, nuestro sistema de salud realmente va a colapsar mucho más rápido.
necesitamos darle garantía a la población respecto de la salud, respecto de su vida. Y necesitamos poder tener la capacidad para poderlo recibir dentro de los hospitales y brindar el mejor de los servicios que podamos. Por eso es inminente que tengamos claro que el decreto ha sido vetado. Por ende, ese decreto legislativo nunca nació a la ley, pero nos mantenemos con los decretos ejecutivos número 29, que determina la cuarentena, que establece quiénes están autorizados a salir. Hay mucha gente o hay muchas personas que no están de acuerdo con la administración del Ejecutivo y hacen señalamientos, y algunos son tan irresponsables que invitan a salir el día lunes o a trabajar el día lunes. ¿A qué me refiero? Esa es una irresponsabilidad, porque están atentando directamente con la salud de la población en general, porque este virus que se transmite de persona a persona se desarrolla súper rápido. Tenemos el ejemplo de Panamá, que había reabierto, y nos damos cuenta, según lo dicen las noticias, que va a haber un cierre muy restricto en el cual salen por cédula un día hombres, otro día mujeres, y solo durante 2 horas. ¿Esto qué les quiere decir? No nos permitamos llegar a ese punto. No se confíe porque no le ha dado a usted o a alguien de su familia que no le puede dar. Yo sé que la bolsa le puede doler en este momento, pero le va a doler muchísimo más la vida de algún pariente cercano o de alguien de su grupo familiar. Resguardémonos, por favor, en nuestro hogar, y tenga claro que estamos bajo una cuarentena determinada en el decreto ejecutivo número 29, en el cual se determina y se ha publicado por Casa Presidencial cuáles son los dígitos del DUI por los cuales ustedes pueden salir. Quiero aprovechar para darle la palabra al licenciado José Ángel Pérez para que hable un poco más del veto. Gracias. Buenas noches. Básicamente hay que mencionar primero que el veto es una facultad constitucional que tiene el señor presidente cuando en el proceso de formación de ley se le presentan proyectos de ley por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, en este caso, el señor presidente identifica varios motivos que son causales de inconstitucionalidad del decreto legislativo número 648 que ha vetado. En primer lugar, como lo señalaba el secretario jurídico, nos encontramos frente a una violación al principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque la entidad responsable de llevar las políticas fundamentales del Estado y la normativa fundamental del Estado en torno a las medidas que deben adoptarse para conservar, restablecer la salud de la población es el Ministerio de Salud. Y es justamente invadiendo dichas facultades que la Asamblea Legislativa se ha autoatribuido de manera omnímoda el conocimiento de situaciones que realmente solamente pertenecen al ámbito de lo médico y lo científico y que por ende invade competencias que son del Ministerio de Salud. Por otro lado, también genera una violación al principio de colaboración interorgánica, porque en el artículo 86 de la Constitución, si bien se establece que hay una separación de los 3 órganos fundamentales del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, también se establece que estos deben colaborar entre sí en el ejercicio de sus respectivas funciones. Por eso es que la Sala de lo Constitucional, en la resolución de inconstitucionalidad 63-2020, exhortó a ambos órganos del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo, para que llegaran a consensos respecto de la regulación sobre una ley de emergencia que tuviera como trasfondo principal el derecho a la salud de las personas. Y es esta la razón por la cual el Ejecutivo durante 6 días puso todo el empeño para tratar de demostrar ante la Asamblea Legislativa el que resulta necesaria una cuarentena que garantice de verdad el derecho a la salud de las personas. Y desatendiendo todos los criterios médicos, la Asamblea Legislativa única y exclusivamente se superpone a cualquiera de estos criterios científicos e impone una voluntad de parte de los diputados que la conforman en el número que votaron respecto de este decreto número 648. Por otro lado, también hay una violación flagrante al principio de igualdad ante la ley,
Todas las personas tenemos derecho a ser tratados por igual y solamente podemos ser tratados distintos cuando existe una razón que justifique esa diferenciación. Y eso lo ha mandatado de esa manera la Sala de lo Constitucional. Entonces, de manera irrazonable y desproporcional, la Asamblea Legislativa establece un criterio basado en pertenencia al sector privado o pertenencia al sector público para que los trabajadores reingresen a sus actividades durante ya sea el día 8 de junio o el día 15 de junio. ¿Cuál es la razón de esa diferenciación? En realidad obedece a criterios eminentemente económicos y no a criterios vinculados con el tema de la salud. Y esto violenta, como decía, flagrantemente el artículo 3 de la Constitución.